Gracias, Manuel. Somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los errores de nuestros progenitores. Más comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros padres. Gracias, Manuel. Voy a comenzar leyendo un texto de la muy conocida educadora familiar Ángela Marulanda. Se llama Los extremos se tocan. Dice así la doctora Ángela Marulanda: somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los errores de nuestros progenitores. Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, somos los más dedicados, los más comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros padres que ha dado la historia reciente. Me salto lo que sigue y paso a un texto de la doctora Ani Acevedo. Yo voy a continuar el texto de Ángela más tarde, simplemente me quedo con esa frase. Estamos intentando ser papás de una manera nueva y está resultando otra cosa. Y paso a un texto del 15 de mayo, acabó de ser publicado en el periódico El Tiempo por la doctora Ani de Acevedo y que se titula ¿Qué está pasando con nuestros niños? Dice la doctora Acevedo: los niños de hoy se están quedando sin infancia. Son niños conflictivos, asustados y agresivos. Se comportan más como adolescentes que como niños. Viven llenos de temores, sufriendo angustias que no les corresponden para su tierna edad. Están sometidos a toda clase de estímulos a través de la música, de la televisión, de los juegos electrónicos y del internet. Esos estímulos son tan potentes y les han cambiado su manera de ver la vida. Atrás quedó la inocencia maravillosa de la infancia. Por el contrario, los niños de hoy son niños hiperinformados e hiperprogramados, a los cuales no les queda tiempo para jugar sanamente. Los juegos de grupos armónicos, juguemos en el bosque mientras que el lobo está, esos son los juegos armónicos, se han ido acabando y en su reemplazo tenemos duras competencias y grandes soledades. Les está haciendo difícil cooperar con otros menores que viven enfrascados desde pequeños en peleas por el poder. El maltrato entre ellos mismos va en un aumento vertiginoso. Se burlan del más débil, del más inteligente, del más alto, del más flaco, del más gordo. Arbitrariamente rechazan a un niño y éste queda sumido en un aislamiento doloroso. En sus casas también viven conflictos y situaciones emocionales complejas. Tampoco se alimentan bien. Muchos de ellos comen comida chatarra y hoy en día sabemos que el exceso de ciertas comidas es nocivo para el buen funcionamiento del cerebro. Comen a deshoras, comen mucho dulce, así como exceso de carbohidratos, y esto hace que sus impulsos sean más difíciles de controlar. El alimento espiritual también es escaso en el mundo de hoy. El comportamiento de los niños de hoy deja mucho que desear. Su lenguaje es vulgar. Nota de pie de página, ¿se han dado cuenta lo rico que es para los muchachos de hoy? Ya no se tienen que aprender un montón de nombres. Manuel, Carlos, Ricardo, Alberto, Mariela, Natalia, ya todos se llaman marica, es una maravilla.
queda reducido todo. ¿Qué hubo, marica? Vení, marica. Entonces, marica o huevón, son las dos familias que existen. Uno pertenece a la familia 1 o a la familia 2. Fácil, resumido todo. Ya es la manera usual como todos se tratan. Incluso lo vemos en las niñas. No es que sea más grave en las niñas que en los muchachos, que no me vaya a quedar una frase políticamente incorrecta, pero en teoría las niñas antes las educábamos para ser más delicadas y sin embargo han entrado al inmenso combo de ¿qué hubo, marica? ¿Para dónde vas, marica? ¿Qué hacemos, huevón? Perdón por el lenguaje vulgar y rudo que acabo de tener, pero es simplemente para contar la realidad. Y sus modales son bastante primitivos. Comen algo. Carlos, no haga eso. Es natural. Lo que más preocupa es el aumento en la patología infantil. Vemos infantes sufriendo ataques de angustia y franco pánico desde los 8 años. Otros muestran síntomas muy claros de infelicidad generalizada. Tenemos más niños deprimidos que nunca y remitidos al psiquiatra. El panorama es desolador. ¿Qué hacer ante estas conductas poco conducentes a un buen desarrollo? Hay que empezar por retomar nuestra labor como padres y como familia. Corto ahí el texto de la doctora Ani de Acevedo. Nos plantea la enfermedad, pero nos plantea también la solución. Hay que retomar nuestra labor como padres y como familia. Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí reunidos para reflexionar esta noche sobre lo que en las circulares que a ustedes envió y en los desprendibles que anunciaban esta reunión se hablaba como una oportunidad para meditar sobre la familia y los hijos. Incluso yo, por molestar, el día que llegué decía que me habían matado la charla porque lo habían llamado casi como una telenovela del mediodía, padres e hijos, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué vamos a hacer con esto? Con el nombre, de pronto resulta con mala suerte. Yo le he dado a esta charla el siguiente nombre, el siguiente título completo: Padres e hijos, un proyecto por construir. La realidad de los padres y de los hijos es el gran tema de toda reflexión sobre la humanidad. Los padres, porque se proyectan en esa semilla que son sus hijos, y los hijos, porque florecerán y darán fruto en gran medida dependiendo de los padres que hayan tenido. Cuando en los albores del siglo XX, el gran psiquiatra, psicoanalista Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, empieza a poner las bases de lo que hoy es una ciencia altamente desarrollada, señaló cómo la mayor parte de las realidades personales, de nuestros traumas, de nuestras taras, de nuestras dificultades, están relacionados con los primeros años de nuestra vida, incluso con los meses de gestación en el vientre de nuestras madres. Él habló de conflictos que se viven y se superan en la vida familiar. Recuerden nada más el complejo de Edipo. La vida de una persona está vinculada radicalmente a su experiencia familiar. Podemos no creer en la familia, podemos creer que la familia es una institución del pasado, podemos plantearnos que hoy estamos ante modelos alternativos de familia, familia formada por una persona, por dos personas. Incluso hay teóricos que hoy en día hablan de que la base de la sociedad ya no es la familia, sino que la base de la sociedad es el individuo. Sin embargo, lo cierto es que lo que los seres humanos seguimos llevando en el corazón es lo que hemos vivido, lo que hemos visto, oído, sentido, cometido, padecido, sufrido en la experiencia familiar. Si ustedes fueran algún día a unos retiros espirituales con sus hijos de grado 9 o de grado 10, ustedes se darían cuenta que muchos temas golpean el corazón de esos muchachos. Que si su novia o su no novia, porque tiene 16 años y todavía no se le arrima ni el óxido,
que si su timidez, que si su realidad escolar, si va ganando materias, si va perdiendo, si se ríen de él los compañeros. Todo eso son temas importantes, pero el gran tema, el tema que le mueve todas las fibras del alma, es cuando ese muchacho habla de papá y mamá y se refiere a su mundo familiar. La semana pasada estaba de visita en el Colegio Calasanz de Pereira. Y nada más la noche que llegué, me contaban de los retiros que habían tenido la semana anterior, de cómo los retiros habían marchado maravillosamente bien, pero que el momento más impactante había sido en la última noche de retiros, cuando los niños en la capilla, los muchachos de grado 10º en la capilla, habían leído delante de sus compañeros la cartica que le habían escrito a sus papás y a sus mamás. Me contaban los padres de aquel colegio de la carta que un muchacho le escribió a su papá y en la cual le decía: papito, te pido que dejes de tomar trago para que puedas seguir sintiéndome orgulloso de ti. Y lo que nos impresionaba de esa carta no era tanto la petición de deja de tomar trago, sino la realidad de que un muchacho de 16 años, con todo y el trago de su papá, todavía se sentía orgulloso. Es impresionante el lugar que papás y mamás ocupan en el corazón de sus hijos. Aunque a veces no se vea, aunque a veces uno crea que le paran más bolas a un pitipintao que hay por la calle, aunque en ocasiones uno piense que desde que consiguieron novia o novio, esa persona es la que les arrastra todo el corazón. Sí, todo eso puede ser verdad. Puede tener galla de amigos, puede tener novia, puede tener novio, puede estar pegado del celular llamando a sus conocidos, le puede gustar la rumba, puede ir y venir, pero en últimas, en los momentos en los cuales su corazón se queda a solas, lo que hay dentro del alma de un muchacho, lo que hay dentro del alma de una chica, lo que hay dentro del corazón de un niño o de una niña, no es otra persona que sus padres, que su familia. De ahí deriva el mayor porcentaje de la posibilidad de éxito, felicidad y amor de un niño en su vida. De ahí derivan la mayor parte de tristezas, traumas, dolores y sufrimientos con los que también va a cargar toda la vida. Por eso el gran tema, aunque hablemos de montones de temas, porque hay montones de temas importantes, aunque hablemos, qué sé yo, un día de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, para lo cual tendríamos que hablar que una de los grandes criterios para prevenir el abuso de sustancias es que haya una buena familia. Aunque hablemos algún día del despertar sexual de los adolescentes, que si habláramos algún día tendríamos que decir que lo más importante en la crianza de los hijos y en su formación afectiva y sexual es un adecuado referente familiar. Aunque hablemos de cualquier tema, tarde o temprano terminaremos yendo al tema esencial. Padres e hijos. Padres que se proyectan hacia el futuro, que se proyectan fecundamente, que se proyectan como el sembrador que esparce semillas sobre la historia en aquellos hijos que son promesa y esperanza, e hijos que florecerán y darán fruto gracias a esos padres que les han sostenido la existencia. Hay una constatación que hacemos todos los expertos en educación y en psicología infantil, juvenil y familiar, y esa constatación es que los hijos de hoy están más solos que los hijos de ayer, y que los padres de hoy están más desconcertados en su labor que los padres de ayer. Las razones son múltiples. Como mínimo, porque hoy en día la labor es más difícil. Hoy en día pensamos que tenemos que aprender mucho, que tenemos que tener claro qué vamos a hacer.
En el pasado simplemente repetíamos con los hijos lo que papá o mamá hicieron conmigo. Bueno, malo, regular, repetíamos las mismas cosas. A mí me pelaron, yo pelo. A mí me regañaron, yo regaño. A mí me daban un grito y me quedaba ahí sentado. Estaba molestando mucho en misa y me daban un aruñetazo de esos tornillos y yo me quedaba ahí seco como un pato. Pues lo mismo, yo hacía con lo mismo con mi hijo. Hoy la verdad es que no sé, porque podría ocurrir un trauma, el niño podría como dijera, no realizar bien esos procesos internos y nos armamos un lío. Y entonces, como tenemos armado un lío de si podemos o no podemos regañar, de si podemos llamar la atención o no podemos llamar la atención, de si podemos poner normas o no podemos poner normas, de que si las normas las pone la mamá, que es con quien el niño vive, o que la ponga el papá, que es con quien el niño está los fines de semana, que si las normas las ponemos entre los dos, o va a haber uno que va a hacer las veces de bueno y el otro que va a hacer las veces de exigente, cantaletoso y jodón. Estamos más desconcertados hoy en día, pero la consecuencia de esto es que una constatación que hacemos todos los que trabajamos hoy en día con niños y adolescentes es que el niño y el adolescente promedio de hoy evidentemente está más solo. Las consecuencias de esto es que no pocas familias son simples vivideros. Yo me atrevería a llamarlas fondas camineras. En estos días que hemos vuelto a ver a los arrieros que pasan por las montañas camino a la ciudad, nos hemos acordado de aquellas fondas camineras, lugares donde simplemente se pasaba la noche, se tenía una comida y se dormía. Para muchos niños, sobre todo para muchos adolescentes, la familia es una fonda caminera. La vida está fuera, en el colegio, en los amigos, en la urbanización, en la rumba, en la discoteca, en el after party, en los lugares que él frecuenta, y la casa es esa fonda caminera donde va en algunos momentos para dormir, para comer, para cambiarse de ropa y volver a salir al camino, porque pareciera ser que la casa no es parte del camino de la vida. Valores, vida, espíritu. La familia ha tenido siempre la misión de ser una escuela de esa realidad. Valores, vida, espíritu, humanidad. Eso no se aprende en ningún otro lugar. De una vez les adelanto que el mejor de los colegios lo único que logra es reforzar la labor realizada por los padres, pero difícilmente, muy difícilmente, reemplazar lo que unos padres tendrían que hacer. La gran escuela de la vida, la gran escuela de los valores, la gran escuela de lo que mueve la existencia de un ser humano, es una escuela conformada por aquellos que hacemos una familia. Asimismo, habría que decir que la infancia se ha ido adelgazando y una adolescencia prematura y longeva ha ocupado cada vez más tiempo en la existencia, con todos los conflictos propios de tal adolescencia. Lo decía la doctora Ani de Acevedo. Hoy en día los niños están teniendo comportamientos que son más comportamientos de adolescentes que de niños. Ese niño inocentón, incluso todavía medio atolondraíto para las cosas de la vida, eso del cuento famoso del niño y la niña pequeños que van caminando por la acera y llega Paulito y le dice a Tatiana: mira, Tati, un condón en el césped. Y Tatiana le responde: ¿y qué es césped? ¿No? Los niños de hoy nos dan 3 vueltas. Y saben muchas veces más que nosotros y nos llegan con unas preguntas que quedamos azules. Mamá, ¿para qué sirve el Viagra? Y mi hijo siga comiendo y haciendo la tarea. Habráse visto, qué preguntas tan cansonas, ¿no? El niño de hoy está tendiendo a tener actitudes más adolescentes. Por ejemplo,
¿Qué actitudes adolescentes se van constatando en los niños de hoy? No en todos, gracias a Dios. Si el tuyo todavía no tiene esas actitudes, ahora que llegues a la casa lo agarras a picos y cuando diga, ¿por qué mamá? No, mi hijo, por una cosa que me dijeron en una conferencia, que usted es único en el mundo y que ya no abunda esta especie. Pues muy bien. ¿Qué actitudes, por ejemplo? El niño de hoy es un niño mucho más socializado. El niño de antes, hasta los 11, 12, incluso más años, su núcleo de afecto y de amor era la familia. El niño de hoy se está yendo de la casa cada vez más rápido, en el sentido de que quiere estar en la calle cada vez más rápido, que quiere estar con sus amigos, con sus amigas, incluso que se quiere lanzar a la experiencia de tener noviecito o noviecita cada vez más rápido. Esos son comportamientos de adolescente. La rebeldía, el mal genio, la pérdida de la paciencia, la pérdida de rendimiento escolar y la baja del ritmo escolar. Eso en otro tiempo sucedía en grado 9, luego pasó a grado 8, luego pasó a grado 7. Hoy vemos niños que ya a la altura de finales de grado 5 o de grado 6 están bajando su rendimiento académico. El lenguaje que utilizan es un lenguaje más adolescente que infantil. El lenguaje infantil estaba marcado por la ternura, la dulzura, los diminutivos. El lenguaje adolescente está marcado más por el desafío, por las palabras fuertes, o sea, aquí, bien, Y los niños han ido aprendiendo ese modelo. Además porque la sociedad anuncia mucho más ese modelo. Mucho más ese modelo que el modelo infantil. Todas esas realidades nos van mostrando una adolescencia prematura, pero además de eso una adolescencia longeva, es decir, una adolescencia más larga, muchísimo más larga, y de ahí sale esa realidad del muchacho de 20 y pico de años que todavía no ha terminado de vivir su adolescencia y que todavía vive en casa de los papás, gorreando comida, gorreando lavada de ropa, que nada que se va, además porque a los colombianos nos fascina criar mantenidos, y ahí está el muchachito de 30 años que todavía no falta sino que uno le dé plata para el bus, porque ni eso, ¿no? Los gringos sacan al muchachito a los 18 años de la casa y si quiere carro págueselo y si quiere sus lujos o sus cosas trabaje y gáneselo, y nosotros somos de un aguante y el muchacho se queda ahí en una prolongada adolescencia muy cómoda, con todas las ventajas de la adolescencia y casi con ninguna de las obligaciones de la vida adulta. No podemos volver al pasado, claro está. No vamos a volver a la Medellín de los años 50. Esa Medellín, por bonita que fuera, ya no existe. Es un hecho. La familia de antes es la de antes, no la de hoy. No podemos volver a esas familias de 12, 14 miembros, donde además de los 12 o 14 hijos, estaban papá, mamá, abuela de un lado, abuela del otro, el tío raro, la tía solterona, y todos vivían bajo un mismo techo. Eso sin contar a Adiela, la empleada que trabajaba con mi mamita y que cuando mi mamita se vino a vivir conmigo se la trajo. Y Marta, la hija de Adiela, que se crió con nosotros. Todo ese gentío vivía en una casa. Hoy no hay presupuesto que lo resista. La mayoría de las familias son familias donde papá y mamá trabajan y toca trabajar. Yo no voy a echar aquí un discurso de no trabaje porque eso no es real. En la Colombia del comienzos del siglo XXI, en el Medellín con el desempleo que tiene Medellín y con la crisis económica por la que todavía atraviesa nuestra ciudad a pesar de los signos de despegue económico, es muy difícil sostener una familia sin el concurso de las dos personas que componen esa familia cuando hay dos personas. Yo tampoco voy a echar un discurso sobre señoras vuelvan con el marido que no las quiere, o señores vuelvan con la señora que no sienten nada. No, en la Medellín de los años 50 no se separaba nadie. Eso ni Batman, ni Robin, ni Garzón, ni Collazos. Todos los matrimonios funcionaban.
Hoy en día es muy difícil, la vida se nos volvió más compleja. La mujer ha aprendido a defender también sus derechos y su honra, y ya no se aguanta toda clase de vejámenes o utilización o desprecio como hicieron muchas mamás o muchas abuelas. Y además a los hombres nos cuesta mucho agarrar seriedad en la vida y volvernos hombres de un solo amor, y somos muy picaritos y echamos canita al aire, y los amigos son muy amigos y hay mucho sitio de rumba, y las muchachas están muy queridas y le hacen a uno ojitos, todo eso. Y además yo necesito mi espacio en la vida y yo necesito realizarme, y tú comprenderás, también mi realización es importante. En fin, esa es la familia de hoy. Yo no digo si es buena, yo no digo si es mala, porque esas son marcas y no sirven para nada. Simplemente tenemos una familia nueva, que es la familia que hay hoy en la Colombia del siglo XXI. Pero esa familia nueva con un nuevo perfil, con una nueva realidad, puede seguir siendo una escuela de humanidad. Yo no les voy a proponer hoy volvamos al pasado, porque esas familias del pasado educaban muy bien. Tampoco debieron haber sido perfectas. Y la prueba de eso es que el mundo que hoy tenemos no es perfecto. No. Con esto que hoy tenemos, con estas familias de hoy que hoy somos, con estos papás y mamás que hoy somos nosotros, somos una escuela de humanidad, de vida, de amor, de existencia. Podemos seguir siendo una escuela, y nuestros hijos e hijas necesitan que lo seamos, y que incluso con los conflictos o las dificultades o las problemáticas que hoy nos toca vivir, asumamos por completo nuestra misión como primeros y gravísimos educadores de nuestros hijos y de nuestras hijas. La charla de hoy va a tener 3 partes. La primera parte, muy sencilla, les voy a presentar la misión de la familia. Les voy a contar por qué una familia es importante. ¿Qué es lo que hace que una familia sea tan gravemente importante? ¿Y por qué educadores, psicólogos y todos los que trabajamos con niños y jóvenes insistimos que el secreto está en la vida familiar? En una segunda parte voy a hablar de las dificultades que hay hoy en la vida familiar. Voy a hablar de algunas de las razones que han llevado a esas dificultades, las causas, y someramente vamos a mirar las consecuencias. Y para que nos divirtamos al final y saquemos unas enseñanzas, voy a hacer la tercera parte, la he titulado análisis de algunas frases absurdas que decimos los papás modelo 2000. Porque los papás modelo 2000 nos ha dado por decir unas frases que ni nos hemos dado cuenta de las bobadas tan grandes que estamos diciendo. Y a veces decimos bobadas, y vale la pena que caigamos en cuenta de que en la educación de los hijos, por ponernos de modernos, de chéveres, de tal, podemos estarla embarrando en materia grave. Así que aquí nos fuimos. Primera parte, la misión de la familia. A pesar de todas las crisis, la familia sigue teniendo una gravísima misión en la educación de los hijos, en la vida de los hijos y en su felicidad. Ya lo decía al comienzo, les garantizo algo: más del 60 o el 70% de las posibilidades de éxito y felicidad de tu hijo o de tu hija dependen de la vida familiar. De hecho, es muy normal, sobre todo con jóvenes de la edad de 8º, 9º, 10º, que cuando se les pregunta si son felices, no si pasan bueno, porque me imagino que la mayoría pasan bueno, no si tuvieron rumba el fin de semana, no si están contenticos en ese momento. Estar contentos es simplemente un sentimiento, sino cuando se les pregunta si se sienten felices con la vida que les tocó, muchos de ellos, cuando contestan que no, no se asusten, en la adolescencia
En ocasiones hay un momento en que es difícil ver claramente el horizonte de la vida y el sentido de la vida, y por eso uno llega a pensar que no es posible la felicidad. Muchos de ellos, cuando uno les pregunta cuál es la causa de esa infelicidad, hacen referencia a los conflictos que viven en la casa. Desde los grandes conflictos, papá y mamá se separaron, hasta los conflictos tontos de mi papá